Si todos los personajes y equipos que salen cada 2 versiones son el mejor equipo del juego, entonces ningún equipo es el mejor equipo del juego. Hoy vamos a hablar de algo que ocurre en todos los gachas, que algunos lo han tomado a su manera, pero al fin y al cabo sigue siendo lo mismo, que es el power creep. Y es que todas las unidades que van saliendo siempre tienen que ser mejor que las anteriores para que el juego además a nivel de programación te exija un poquito más y que al final tú sientas de una forma u otra la necesidad de que esos siguientes personajes puedan ir a tu cuenta. Ya sabéis, la de ¡buah! ¡Está roto! ¡Es must pull! Y si un personaje sale pocho, el propio mercado, nosotros gritamos al cielo ¡Skip! ¡El Barca está pocho! ¡Es Skip! Diréis, Barca, sí, de Genshin Impact, porque sabéis lo que pasó con Barca. Pero seguramente pase aquí también, y a la que salga un DPS que no rinda realmente como los otros, la gente dirá ¡no, porque está pocho! Así que hoy vamos a hablar de todos los factores importantes y determinantes para que realmente un personaje pueda merecer la pena. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Mehmet, gracias por estar detrás de la pantalla, tenéis una suscripción lunita cada día, gracias por permitirme hacer esto, por apoyar el canal de forma free to play, ya sabéis todas las formas, puntos del hype, esto, lo otro, que aprovechen si están comiendo, gracias por estar detrás de la pantalla y vamos con el power creep. Y si todos los equipos son el mejor equipo del juego, ninguno es el mejor equipo del juego. Seguramente antes de acabar la 3.x, antes de la 4.x, os haga un top DPS del juego, pero está claro, básicamente como os dije en otros sitios, para hablar de esto hay que ponernos en contexto, así que el cálculo de Yang Yang SP con Suisui y Chisa es el mejor equipo del juego, esto es la realidad, dentro y fuera del juego, dentro y fuera de los Excels, y también hablaremos del tema de los Excels, que la gente cada día le ha empezado a gustar menos el tema de Excels en los gachas. Y me alegro, porque al final hay una cosa muy importante, como siempre dije, en la comunidad de Genshin, que prevaleció y que al final son los gustos y la orientación real de los jugadores, que se llama experiencia. Es más importante lo que tú ves en el juego, los hechos objetivos, que traerte una cantidad de cálculos y mucho texto. Jugadores de gachas, huimos del mucho texto, por cierto, obligándote a creer que una cosa es como un texto quiere que tú creas. Eso no funciona así. Eso realmente es mucho más importante que tú digas, vale, pues yo he más o menos determinado y visto con mis ojos que este equipo revienta esta cosa más rápido. Aparte de esos buffos que siempre te dan beneficiando el equipo de turno, que eso siempre se resta en los endgames. Pues bien, Yang Yang número 1, Hiyuki número 2, Suisui pues soporte best in slot de los dos, en su defecto Chisa también, y luego a partir de ahí pues ya sabéis todo lo de la High Roy, que son en este orden: Aemeth, si hablamos de su best in slot ruptura con algunos dupes y arma y demás, luego Luke Hershen, si es AC0 Luke es mejor que Aemeth, luego Sigrika, y no sé si me estoy dejando algo por ahí, yo diría que igual sí me estoy dejando algo, luego ya Cartetia y todo lo demás. Pues bien, tenemos ahí 6 equipos. Van a salir Qin Xiao y Yingran, con lo cual van a power creepear todo y van a ser 8 equipos, con lo cual Cartetia, que hace menos de un año, tener en cuenta esto, hace menos de un año Cartetia era de lejos el mejor equipo del juego, ahora va a ser el top 8 y no ha pasado un año todavía. Esto es preocupante, cuanto menos. Y aquí viene la cuestión, lo que pase después de Yingran, que seguramente sea Hshin, y luego los carries de la 4.x, que estoy hablando de algo que le queda prácticamente 5 meses, que no es mucho 5 meses, seguramente haga que Cartetia, para sorpresa de muchos, realmente se quede en una posición top 10 y top 11 cuanto más tiempo pase. ¿Esto es bueno o es malo? Vamos a partir de la base de lo que he dicho antes. Guwa te permite los niveles de DPS que te exige en las olas, en la torre, y luego hablamos de la Matrix, realmente con equipos incluso del top 16, que no hay más equipos porque solo lleva 2 años el juego, hacerte todo el contenido endgame, cosa que he repetido muchas veces y que eso es bueno por un lado, pero por otro también se pierde esa exigencia de que los jugadores quizá respeten, valoren o les haga ilusión genuina entrar a esos endgames y lo hacen más como una tarea rutinaria para reclamar sus astritas. Hay un factor en los gachas que es que los endgames sí te haga ilusión y al mismo tiempo te plantea un reto real. Y esto es algo que no se está terminando de dar en Wuthering Waves, pero yo creo que con lo bien que lo hace Wuthering Waves va a salir pronto un endgame que posiblemente, a diferencia de la Matrix, sí sea algo exigente y al mismo tiempo le genere ilusión a los jugadores para realmente poner a prueba sus personajes. Esa es la parte importante. Todos los equipos sirven. Gallo por el algoritmo.
¿Cuál es la contraparte? Que al final hay un punto en el que, aunque sientas que necesitas todas las cosas, llegas a la conclusión de que no puedes sacar todo y de que no todo al final va a ser todo lo fuerte que tú crees, porque forma parte de un cúmulo general de equipos y personajes que todos son iguales. Ah, sí, pues bueno, ahora el mejor equipo del juego es Yang Yang. Vale, 8 meses después, ni un año. Vale, Yang Yang es el top 7, pues como ocurrió con Cartetia. Y al final genera una cosa muy importante que está ocurriendo además con los gachas. Saturación. Los gachas, cuando salen 80.000 gachas, la gente ya no prueba los nuevos gachas porque está saturada. Y el mercado está saturado. Y cuando el mercado está saturado, la gente termina jugando lo mismo de siempre. Genshin, Wuwa y un par más que estén en el top. Y con los carries pasa lo mismo. El problema está que los carries, al final, siempre saldrá uno mejor que lo anterior y es muy difícil que un carry se mantenga durante mucho tiempo. De hecho, dudo que Yang Yang se mantenga durante mucho tiempo porque como tarde, Xin la va a superar y va a ser el mejor equipo del juego seguramente. ¿Y esto en qué se traduce? En que al final el factor tira por lo que te guste sí influye con un disclaimer. Y es el disclaimer de vas a tener que sacar el equipo completo del carry que te gusta. Pero Wuthering Waves también lo hace muy bien, porque en el caso de AMF, por ejemplo, tienes dos equipos con daños prácticamente similares, que son el estallido de fusión con Denia Chisa o otra vez Chisa. Y la ruptura tonalidad con Linae Morni. Sí, Morni se utiliza con Luke, con AMF, con Lucy, Rebeca y posiblemente con Qin Xiao, que va a ser tensión de tonalidad. No tenemos 4 Mornis y no tenemos 4 Chisas para jugar con Hiyuki, con Yang Yang, con AMF estallido, con Cartetia, posiblemente con Xin, que va a estados negativos y más cosas de estas. Cuidado también con todo ello y eso genera escasez. Wuwa está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Entonces, ¿qué ocurre con estas tablas? ¿Qué ocurre con que un carry sea el mejor? ¿Qué ocurre si no hay exigencia en el juego? Ocurre que si bien... Si bien Kuro Games va a exprimir a los jugadores durante esta 3.x y la gente está realmente muy contenta, después de la 3.x va a llegar un punto en el que si sigue en el mismo formato la gente ya no va a querer sacar todo lo que salga porque va a decir, bueno, pues ya está, ya me sacaste otra cosa que es un poco mejor que lo anterior y una nueva mecánica y sí, venga, y otro power creep y no sé qué, venga, ¿qué te falta? ¿Qué tenemos? A ver, tenemos un DPS espectro que haga, yo qué sé, por ejemplo, espectro estridente, pero que haga un poco más daño que Zani, porque... ¡No! Toma, ¿qué nos falta? Daño de eco de fusión. Pues el Jingran se dice que va a ser fusión, daño de eco, escudos, va a vida y a cargados, supuestamente. Pues toma. Y al final se les van a acabar las ideas. Necesitamos un endgame que ponga a prueba todo esto de verdad. Y no la Matrix, está muy bien, pero solo es cuanto más equipos tengas mejor. Y al mismo tiempo necesitamos que a día de hoy se empiece a convertir en vez de un power grip continuo en un side grade. Ahora sí necesitamos que empiece a haber variedad, que el tema de los 4 estrellas quizás se modifique, porque ya no salen 4 estrellas y parece ser que ya no van a salir, que están ahí de adorno prácticamente. Necesitamos ya no solo SPs, porque al final SPs sacas al personaje que más guste, le sacas un SP y es en el papel un personaje totalmente nuevo, revendiendo ese personaje antiguo que te gustaba a MCSP dentro de 2 años y medio y pues va a vender porque le gusta mucho a la gente a Emed. Pero hay un problema bastante cercano que va a ocurrir de saturación. La gente no va a sacar los personajes. La gente se va a aburrir de que, ay, sí, ese nuevo carry o esa nueva que ahora va a tener 10% más de DPS que todo lo anterior.
cuando ya en la cuenta la gente tenga 5 o 6 equipos y sobre todo preguntar a los jugadores antiguos, ya no va a querer sacar más porque le da exactamente igual una vez reclame la mayoría de recompensas importantes que te exige el juego. Y se va a volver un bucle continuo, que es lo que le ha pasado a otros gachas de, bueno, mira, un poco más de mapa, bueno, mira, otro personaje nuevo, bueno, mira, lo mismo de siempre otra vez en bucle, igual estoy empezando a aburrirme. No creo que pase porque Kurogames cocina muy bien para la comunidad, pero sí que es cierto que cuando el producto principal de un juego gacha, que son los personajes, se crea un bucle repetitivo, aburrido y predecible, eso siempre va a afectar a las ventas y al interés de los jugadores. Además, con el factor de que Kurogames y Wuthering Waves siempre ha tenido una menor cantidad de jugadores respecto a la calidad del juego que brindan. Kurogames y Wuthering Waves sabéis todos que se merece tener el triple de comunidad, el triple de repercusión. Y no sé qué pasa que no dan con la tecla y no lo tiene todavía. Y vuestros creadores favoritos de Wuthering Waves, Faelo, Haruki Raiden, Kanen, F-Graph, hasta Letrous incluso, merecerían tener canales mucho más grandes a la altura de los canales más grandes de otros gachas. Y la realidad es que esto no ocurre. Y ese factor de que no tiene la comunidad el juego que se merece afecta directamente a las ventas, a los personajes y al exprimir la mecánica de marketing repetitivo que ya no les va a servir el año que viene. Así que hay que hacer algo con esto que está ocurriendo porque el Power Grip es natural, pero que el Power Grip sea repetitivo y aburra ya no es un formato que vaya a funcionar porque lo han quemado los gachas incluso antes de existir Genshin Impact, que fue quien puso los gachas a nivel mainstream. Así que dejadme en los comentarios qué opináis y si realmente, aunque King Xiao y Ingran sean Jesucristo, sabiendo que son DPS ya se os quita las ganas de sacarlos, sabiendo que viene Shin. Y esto es el pensamiento natural y pasará más adelante seguramente. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis y chaito.